Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos el foco en un área vital de la gestión de la calidad. Vamos a ver cómo las organizaciones manejan todo aquello que proviene de fuera, ¿no? De sus proveedores, colaboradores externos. La guía, como siempre, nuestra norma de referencia, la NC ISO 9001-2015. Recordemos, es la versión cubana idéntica a la internacional ISO 9001-2015. Y nos vamos a centrar muy específicamente en el apartado 8.4, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. La misión de hoy, pues, desentrañar qué pide exactamente la norma cuando una empresa, depende de terceros, ya sean proveedores de materiales o subcontratistas que hacen parte del trabajo. Esto es clave en muchos sectores, pero especialmente relevante en la construcción. Ahí, externalizar o depender de suministros es el día a día. Vamos a ver qué implica realmente. Justo ahí está la clave, sí. Este apartado 8.4 es fundamental. Actúa como un escudo, digamos, para proteger la calidad final que llega al cliente. Busca asegurar que esa calidad no se diluya o se vea comprometida por cosas que están fuera del control directo, ¿no? En esencia, obliga a extender el sistema de gestión de la calidad, o sea, las políticas, los procesos, los procedimientos, más allá de las paredes de la empresa. Veremos que la norma da un marco bastante estructurado para gestionar estas interacciones externas. Entendido. Antes de meternos de lleno en el 8.4, vamos a situarlo un poco. Está en el capítulo 8, Operación, que es donde la norma describe cómo se hacen las cosas, ¿no? Cómo se crea el producto o se presta el servicio. O sea, controles ligados a la ejecución. Precisamente, la norma sigue una secuencia muy lógica. Después de entender el contexto, capítulo 4, el liderazgo, capítulo 5, planificar con riesgos y oportunidades, capítulo 6, y asegurar los recursos, claro, infraestructuras, personal competente y demás, capítulo 7, pues entramos en la operación. Ahí se definen requisitos del cliente, 8.2, se diseña, se aplica, 8.3, y como paso natural se aborda cómo controlar las piezas que vienen de fuera. El 8.4 encaja perfectamente ahí, controlando esas entradas externas. Perfecto. El marco está claro. Vamos entonces al primer punto, el 8.4.1, generalidades. Empieza diciendo que la organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes. La pregunta es, ¿cuándo salta esta alarma? ¿Cuándo aplica este control? Pues mira, la norma es muy específica aquí. Delimita 3 escenarios principales donde estos controles son obligatorios. El primero, el A, es el más intuitivo, digamos, cuando compras productos y servicios a proveedores externos y los vas a incorporar en tus propios productos o servicios. En construcción esto es constante. El cemento, el acero, las ventanas, los áridos, casi todo. Eso hay que controlarlo. El segundo escenario, el B, es cuando un proveedor externo entrega algo directamente al cliente final, pero actúa en nombre de nuestra organización. Un ejemplo muy claro en construcción, subcontratar la instalación de la climatización en una vivienda nueva. Esa empresa instaladora trata con el comprador, sí, pero representa a la constructora principal. El control ahí es crucial para la imagen y la responsabilidad final. Y el tercer escenario, el C, se da cuando la organización decide externalizar un proceso entero o una parte importante. Por ejemplo, una constructora podría subcontratar todos los ensayos de laboratorio del hormigón, o encargar a otra empresa especialista la ejecución de una fachada compleja o los pilotes de cimentación. Cubre todas las bases, parece. Cualquier cosa externa que toque tu producto, tu servicio o incluso un proceso interno clave. Pero el 841 no se queda ahí. Habla también de mirar bien a quién le compramos o encargamos estas cosas, la evaluación de proveedores. Correcto. Y este es un punto neurálgico. Sí, el estándar exige determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación. No vale cualquiera. La vara de medir principal debe ser su capacidad demostrada para cumplir con lo que se le pide, de forma consistente. Y ojo, no es una foto fija, es un ciclo. Eliges con criterios, miras cómo trabaja, si cumple y, periódicamente, lo reevalúas. Decides si sigue valiendo. Pero esto de evaluar, seguir, reevaluar, suena a que puede generar bastante trabajo administrativo, ¿no? Sobre todo si trabajas con muchos proveedores pequeños o en proyectos más cortos.
¿cómo se equilibra esa exigencia de la norma con la realidad, por ejemplo, de una pyme constructora? Es una pregunta muy pertinente. Sí. La clave está en el enfoque basado en riesgos, que está en toda la norma, en realidad. No todos los proveedores necesitan el mismo nivel de escrutinio. La norma no pide crear una burocracia que te ahogue, pide aplicar un control proporcional al riesgo y al impacto. No es lo mismo evaluar al que te trae la papelería que al que te suministra el acero estructuras de un edificio, obvio. La organización tiene que definir criterios lógicos. Quizás para bajo riesgo basta una homologación inicial y un seguimiento básico. Para los críticos, pues auditorías, seguimiento de indicadores más a fondo, etc. Hay flexibilidad, pero exige que haya un método y que se aplique. Siempre. Y, como siempre en ISO 9001, si no está escrito, no existe. O casi. La información documentada aquí es clave también, ¿verdad? Fundamental. La norma lo dice explícitamente. Debe conservar la información documentada de estas evaluaciones, del seguimiento, de las acciones que se tomen. Esos registros son la prueba, la evidencia objetiva de que la gestión de proveedores es real, no solo palabras. Son cruciales en auditorías, claro, pero también para la gestión interna, para saber por qué elegiste a uno, cómo ha ido o por qué dejaste de trabajar con otro. En construcción, con la trazabilidad de materiales siendo tan importante, esta documentación es vital, de verdad. Bien, sabemos qué controlar y que hay que seleccionar y vigilar a quién nos lo suministra, adaptando la intensidad al riesgo. Ahora, ¿cómo definimos exactamente ese nivel de control? ¿Qué tan profundo hay que ir? El apartado 8.4.2 se titula Tipo y alcance del control. Aquí es donde el famoso pensamiento basado en riesgos que mencionamos antes, está en la intro 033 y en planificación 6.1, se aplica de forma muy concreta. El objetivo es claro: asegurar que lo que viene de fuera no comprometa tu capacidad de entregar productos y servicios conformes, de manera consistente. Para ello, este punto 8.4.2 exige dos cosas principales. Primero, el punto A: asegurarse de que los procesos externalizados, aunque los haga otro, siguen bajo el control de tu sistema de gestión. Externalizar no es lavarse las manos, ¿eh? Y segundo, el punto B: definir con claridad qué controles vas a aplicar sobre el proveedor, auditorías, pedir certificados, y qué controles vas a aplicar a las salidas, a lo que recibes, inspecciones, ensayos. Y para definir esos controles, ¿qué balanza usamos? Mencionaste el riesgo, pero ¿qué factores específicos pide la norma que consideremos? El punto C de 8.42 nos da las dos claves principales para calibrar ese control. Primero, evaluar el impacto potencial que ese suministro o proceso externo tiene. Impacto sobre la conformidad del producto o servicio final y sobre el cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios. Volviendo a la construcción, el impacto de un fallo en el cemento o en la estructura es, infinitamente mayor que el de un retraso en los cascos de obra. A mayor impacto, controles más fuertes, lógico. El segundo factor es la eficacia de los controles que ya aplica el propio proveedor externo. Esto requiere analizar un poco. Si trabajas con un proveedor que tiene su propio ISO 9001 certificado, que demuestra controles internos sólidos, transparentes, pues quizá tu necesidad de control directo es menor. Puedes confiar más. Si, por el contrario, el proveedor tiene controles débiles o poco claros, pues la organización compradora tendrá que intensificar sus propios controles. O sobre todo, la eficacia de los controles del proveedor. No siempre es fácil auditar a fondo a todos o tener visibilidad total de sus procesos. Tienes razón, no siempre es sencillo y requiere juicio. Para evaluar el impacto potencial se suelen usar matrices de riesgo, probabilidad de fallo por severidad de consecuencias. Para la eficacia de los controles del proveedor, la evidencia puede venir de varias fuentes, ¿eh? Tiene certificaciones, ISO 9001, marcado CE para productos de construcción. ¿Cuál es su historial contigo? Entregas, calidad, no conformidades. Permite auditorías de segunda parte, o sea, las que haces tú como cliente. Te da certificados de calidad, resultados de sus ensayos. La organización debe definir qué nivel de evidencia considera suficiente según lo crítico que sea el suministro. No se espera una auditoría exhaustiva para cada tornillo, sino un enfoque proporcionado. Y además de definir cómo controlar, hay que comprobar que lo que llega está bien. El punto D habla de verificación. Así es. Se debe determinar la verificación u otras actividades necesarias para asegurarse de que lo suministrado cumple los requisitos.
Esto puede ir desde una simple comprobación visual y de albarán al recibir material de oficina, hasta complejos ensayos de laboratorio para componentes críticos, o revisión detallada de documentación técnica, inspecciones por muestreo o incluso al 100% para ciertas cosas. De nuevo, el nivel de verificación tiene que ser coherente con el riesgo y los controles definidos antes. Parece un sistema bastante completo. Identificar necesidad, evaluar proveedor, definir control basado en riesgo, verificar. Pero todo esto se sostiene sobre una base, la comunicación. Si el proveedor no sabe exactamente qué queremos y cómo lo vamos a medir, estamos abocados al fracaso. El 8.4.3 se dedica a esto. Información para los proveedores externos. ¿Qué es lo mínimo indispensable que hay que decirles? Este punto es crucial, sí, y a veces se pasa por alto el detalle que pide. Lo primero es asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación. O sea, tener muy claro internamente qué necesitas antes de pedirlo fuera. Evitar ambigüedades, especificaciones incompletas, que luego generan problemas. Una vez definidos, hay que comunicar claramente al proveedor como mínimo. A. ¿Qué procesos, productos o servicios se le piden exactamente? Con todo detalle, especificaciones técnicas, planos, normativas aplicables. Todo bien clarito. B. ¿Cómo se va a dar la aprobación? ¿Qué criterios deben cumplir los productos o servicios? ¿Hay métodos, procesos, equipos específicos que debe usar? ¿Cómo será la liberación final? C. ¿Qué competencia necesita su personal? Por ejemplo, en construcción podríamos requerir soldadores homologados, operadores de grúa certificados, personal con formación específica en seguridad y salud. D. ¿Cómo va a ser la interacción con nuestra organización? ¿Quiénes son los compactos? ¿Cómo se comunican incidencias? ¿Cómo se gestionan los cambios? E. ¿Cómo vamos a controlar y seguir su desempeño? Esto es importante. Ser transparentes sobre los indicadores que usaremos, plazos, calidad, respuesta a no conformidades. F. Y finalmente, si tenemos previsto realizar actividades de verificación o validación en sus instalaciones. Nosotros o nuestro cliente final, Por ejemplo, si planeamos hacer inspecciones durante la fabricación de algo crítico o auditorías a sus procesos. Ahí has tocado un punto interesante con los apartados E y F. Ser transparente sobre cómo vas a medir al proveedor y si piensas ir a su casa a verificar. Eso puede cambiar bastante la relación, ¿no? ¿No puede generar rechazo o sentirse como una falta de confianza? O por el contrario, ayuda a construir una relación más sólida. ¿Cómo se medirá el desempeño? El punto E establece expectativas claras, permite al proveedor saber a qué atenerse, incluso puede motivarle a mejorar ahí. Respecto a las verificaciones en sus instalaciones, el punto F, si se comunican bien como parte de un proceso normal de aseguramiento de calidad, sobre todo para cosas críticas, y no como una sospecha constante, puede fomentar la colaboración. Un proveedor serio, confiado en sus procesos, no debería tener problema en mostrar cómo trabaja, dentro de unos límites razonables, claro. En sectores como la construcción, donde la colaboración entre promotor, constructor, subcontratas, proveedores es tan interdependiente, esta claridad desde el principio es vital. Evita malentendidos y conflictos después. El clásico si lo hubiera sabido antes. Entonces, tratando de encapsular la esencia del 8.4, se trata de ser sistemático. Primero, identificar dónde y por qué necesitamos controlar lo externo. Segundo, adaptar ese control al riesgo y al impacto. Tercero, no confiar a ciegas. Evaluar, seleccionar y seguir a los proveedores. Cuarto, y quizás lo más importante para que funcione, comunicar de forma exhaustiva y clara qué esperamos de ellos y cómo vamos a asegurarnos de que se cumpla. Y todo esto dejando rastro, con información documentada. Exactamente. El propósito final es asegurar la cadena de valor, garantizar que cada eslabón, sea interno o externo, contribuya a que el resultado final satisfaga al cliente y cumpla todos los requisitos. Es una extensión natural del sistema de gestión a toda la red de colaboradores. No es solo burocracia, Es gestión activa de una parte crítica de la operación, especialmente en modelos con mucha externalización, como pasa a menudo en la construcción. Así que, en la práctica, implementar bien este 8.4 significa que las organizaciones, especialmente las constructoras, tienen que ver a sus proveedores y subcontratistas no como meros vendedores o ejecutores puntuales, sino casi como una extensión de su propio sistema de calidad, integrándolos, comunicándose fluidamente y controlándolos de manera activa y proporcionada. Y eso nos lleva a una reflexión final, interesante, creo.
La norma se centra mucho en el control en este apartado 8.4. Es necesario, claro, para asegurar la conformidad, pero si conectamos esto con el espíritu de la mejora continua, que es un principio clave de ISO 9001, está en el capítulo 10, podríamos preguntarnos, ¿cómo podrían las organizaciones usar estos mismos mecanismos de comunicación detallada, de evaluación, de definición de requisitos, no solo para controlar, sino para fomentar la innovación y la mejora conjunta con sus proveedores clave? En lugar de una relación puramente de control, transaccional, ¿podría el 8.4 ser una palanca para construir alianzas más estratégicas, donde se busque mejorar procesos y resultados juntos, especialmente en un sector tan fragmentado y a la vez colaborativo como la construcción? ¿Podría esta exigencia de la norma, bien entendida, ayudar a crear cadenas de suministros más resilientes, eficientes e innovadoras? Es algo, bueno, para darle una vuelta, ¿no? Más allá de mero cumplimiento.